mi nombre es Oneida Castillo. En esta oportunidad les voy a estar explicando un ejercicio de estadística de control, el cual lleva por nombre gráfica de control en Excel. El enunciado número 1 dice: en el Hospital Antonio María Pineda se lleva a cabo un proyecto para mejorar la calidad de tiempo previo necesario para la admisión de un paciente, para la cual se utiliza la gráfica XR para un estudio de eficiencia. Se realiza este tipo de gráfica, se pide calcular la línea central, el límite de control superior e inferior y los subgrupos. Hay que mostrar los cálculos realizados por cada uno de ellos y graficar en Excel y realizar su conclusión. Esta es la tabla que nos da el enunciado. Entonces procedemos a decir lo siguiente. Decimos procedimiento. Vamos con el paso número 1. Lo primero que hay que decir es que se recoge aproximadamente 100 datos. 100 datos los cuales se dividen en 20 o 25 subgrupos, con 4 o 5 de cada uno. Por lo tanto, la tabla que mostré anteriormente es de 25 subgrupos y el tamaño del grupo es de 5 elementos. Entonces pasamos al paso número 2 y decimos que para calcular los valores de la media, por así decirla, para cada subgrupo. La fórmula que se va a utilizar es la siguiente, que dice: la media va a ser igual a la suma de cada uno de los subgrupos entre el número. Entonces lo que vamos a hacer es, con la tabla anterior que les mostré, agarrar cada uno de esos. Entonces decimos, para el cálculo número 1 de esa tabla va a ser igual a ¿qué? A 140, que nos da la tabla, más 12.6 más 12.2 más 13.1 y más 12.1. Se cierra paréntesis y eso entre el número. Al colocarlo en la calculadora da un valor de 13. Así procedemos con el siguiente. ¿Cómo calculamos eso? Agarramos así. En el valor número 2 del subgrupo vamos a agarrar y vamos a colocar entre paréntesis todos estos valores y dividirlos entre 5. Entonces sería 13 entre paréntesis .2 más 18.8 más 12.7 más 13.14 y más 12.1 entre 5, que es el número, y eso en la calculadora nos va a dar un valor de 13,04. Así sucesivamente se hace con los otros. Por ser muy largo, porque son 5, procedemos al tercer paso. El tercer paso consiste en calcular el promedio bruto dividido con el total de lo que calculamos anteriormente de cada subgrupo por el número del subgrupo, que en este caso va a ser, lo llamamos K, pero va a ser valor de los que están en la tabla, que va el número del 1 al 25. Entonces lo que hacemos es que colocar todos los valores que anteriormente se sumaron y se dividieron para sacar el promedio bruto, y decimos que el promedio bruto va a ser igual a los resultados de todas las sumatorias. Entonces va a ser 13, que fue el primer resultado que dio, más 14.04 más 13.18 más 12,72 más 12,6 más 13,1 y así sucesivamente todos los resultados hasta llegar al 25. Se cierra paréntesis y eso entre el valor de K, que dijimos que era el número, que va a ser 25, que eso es la cantidad de los subgrupos que existen. Entonces eso, al colocar en la calculadora, nos da un total de ¿qué? De 13,014. Luego de eso procedemos al paso número 4. El paso número 4 se especifica en calcular el rango. El rango de cada uno de los subgrupos y restar el valor mínimo, del máximo de los datos de los subgrupos.
¿Cómo es eso? En nuestra tabla que anteriormente mostré, existe el valor mínimo y existe un valor máximo. Entonces lo que hacemos es elegir. Tenemos un valor mínimo con un valor máximo y eso es lo que hacemos dividir de la siguiente manera. Se dice así. Para el valor 1, igual como los otros, para cada uno del 1 al 25 sería 14,0 menos 12,1. Eso va a dar un total de 1,9. Así vamos con el segundo, que es 13,2 menos 12,1, que va a ser igual a 1,1, y así sucesivamente hasta llegar al valor número 25. Luego de allí pues, procedemos al paso número 5. El paso número 5 es hacer el cálculo del promedio del rango dividido con el total de lo que calculamos anteriormente. Entonces, ¿cómo va a quedar? De la siguiente fórmula. El rango va a ser igual a R1 más R2 más R3 y así hasta llegar al valor de 25 entre el valor de K, que fue lo que calculamos. Entonces, al sustituirlo nos va a dar que el rango va a ser igual a la sumatoria 1,9, luego más 1,1 más 0,7 más menos 0,3 más 1,3 y así sucesivamente hasta llegar al valor del número 25 y eso dividirlo entre el valor del número que lo nombramos como K, que es el valor 25. Y así nos va a dar como total hacer esta sumatoria y esta división entre 25 de 1,352. Al tener todos esos cálculos, lo que procedemos es a llenar la siguiente tabla que está a continuación. Tenemos los subgrupos 1, 2, 3, 4, 5 y los dividimos en 5, como se muestra aquí. Luego tenemos X1, X2, X3, X4, X5 y la sumatoria de nuestras X1, X2 aquí se encuentra en esta línea. Luego tenemos la por decir media, que fue lo primero que calculamos en el paso número 2, y tenemos el valor del rango, que fue lo que conseguimos. Al finalizar sacamos el total de esta sumatoria y el promedio de nuestro rango, de nuestra R y de nuestra X. Entonces después de esto, lo que procedemos es al paso número 6. El paso número 6 consiste en calcular cada una de las líneas de control para la gráfica R y para la gráfica X. ¿Cómo se hace esto? Se dice que se sabe que cada uno de los subgrupos, como mostré en la tabla, es de 5 elementos y se entra con el número 5 en la tabla y se busca a 2, de 4 y de 3. Entonces para la gráfica X tenemos que el límite de control, el límite central va a ser igual a 13,014 y para nuestro límite de control superior va a ser igual a que se le va a sumar el promedio bruto más el valor de A2 por R. Entonces eso al sustituir nos da un valor de 13,79. Para el límite inferior tenemos que se le va a restar, es la misma fórmula pero solamente se le resta. Entonces en ese sentido al sustituir nos da como valor 12,23. Entonces para la gráfica R obtener esos mismos valores, que es el límite el límite central para R va a ser de 1,352. El límite de control superior va a ser igual, que va a ser de 4 por el rango. Entonces eso nos va a dar como valor 2,85. Y para el límite inferior, que va a ser de 3 por R, eso no se va a considerar. ¿Por qué? Porque eso nos da 0 y eso significa que como el límite central inferior no se toma en cuenta cuando n es menor que 6, a 2, de 4 y de 3, entonces por lo tanto se dice que 0 porque se muestra en la tabla.
Para esto luego procedemos teniendo nuestros límites centrales, límite de control superior y nuestro límite de control inferior de cada uno, X y R, procedemos a llenar la siguiente. Entonces aquí concluimos al finalizar los cálculos y al colocar en Excel la tabla de los valores finalizados que encontramos en cada uno de los cálculos. Entonces tenemos nuestros subgrupos del 1 al 25, nuestro promedio, nuestra línea central de X, nuestra línea de control superior de X, nuestra línea central inferior de X. Entonces lo que hacemos es seleccionar desde el promedio hasta el límite central de X, seleccionamos, le damos insertar gráfico y luego de insertar gráfico, línea o área, seleccionamos y de ahí líneas con marcadores y nos sale nuestra gráfica. Y así sucesivamente hacemos con la gráfica de R y nos da nuestra gráfica. Entonces concluimos con esto que con los resultados adquiridos se denota que los valores varían en los subgrupos. Es decir, que el punto o pico más alto es el que está fuera de los límites, como se muestra en la figura, de nuestros límites central. Nuestro límite central es el que se encuentra aquí, como pueden observar. Por lo tanto, puede haber una variación dentro y fuera de los subgrupos de la gráfica XR. ¿Esto es por qué? Porque los procesos, por lo general, no son perfectos. Existen esta variación. Gracias.